Saludos amigos de YouTube, soy Antonio Paradas y tu canal Perspectiva Bíblica, un canal preparado especialmente para ti que te gusta escudriñar las escrituras, quieres conocer y vamos a estar utilizando herramientas, varias versiones de las escrituras, del griego, del hebreo, para que no solamente tengas la información, sino la revelación de lo que el Señor quiere entregar a nuestras vidas. Bueno, y sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, entremos en materia. Hoy vamos a estar conversando lo que es el genuino arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Muy bien, a lo largo de nuestras vidas, por experiencias acumuladas, lo que hemos aprendido en la familia, el hogar, la escuela y la iglesia, nos hemos formado pensamientos, ideas, creyendo, ¿verdad?, que estos conceptos pudieran estar definiendo realmente lo que es arrepentimiento. Y toda esta acumulación de conceptos están en nuestra mente y nos impiden de verdad tener una idea concreta, real, de lo que esta palabra etimológicamente significa, y nos ha llevado a tener pensamientos muchas veces contrarios que hasta el día de hoy nos han afectado, y por esta razón estamos con esta enseñanza, porque necesitamos entender lo que realmente significa arrepentimiento, y para poder entenderlo tenemos que deslastrarnos de todo aquello que no es, para poder llegar al punto de lo que sí es en sí. Por eso tenemos que entender que arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es una inquietud, es un pesar interno que queda después de que nosotros hayamos ejecutado una acción contraria a nuestra moral, a lo que debería ser un buen comportamiento. O sea, cuando realizamos una mala acción, y esto no pasa de manifestarse solamente en un pensamiento de no debía haberlo hecho, por Dios, sino que no nos lleva de verdad a ejercer ninguna acción compensatoria. O sea, no pasa de allí. Sencillamente es un pesar, un dolor que quizá puede ser sincero, sí, pero no nos lleva a una acción en la que nos permita restituir realmente. Y ese remordimiento es lo que muchas veces nos lleva a ir a un lugar, por ejemplo, en las personas, con todo respeto, que confiesan su fe católica, nos lleva ese pensamiento, ¿verdad? Nos llevaba, porque yo también fui en muchas oportunidades, a ir ante un sacerdote y confesar ese pesar, ese pecado que no nos dejaba en paz, ¿verdad? Pero eso realmente no pasa de allí, eso no nos da un genuino arrepentimiento. Eso es sencillamente una inquietud o un pesar interno. Ahora bien, también tenemos que entender que el arrepentimiento no es un sentimiento de culpa. No se trata de caer en depresión, porque ese lloriqueo y esa depresión solo produce estancamiento, no solamente en nuestra vida espiritual, sino como persona, de tal manera que
no consigue, la persona que padece esta situación, no consigue perdonarse a sí misma y dura así estancado por años. Lo podemos ver a través de la escritura en lo que le sucedió a Esaú. Esaú y Jacob eran dos hermanos y desde el vientre de su madre ellos estaban luchando por la bendición. Y dice la escritura que Jacob tenía el pie tomado de su hermano Esaú. Entonces, en un momento de corta visión espiritual, su papá, no entendiendo que este chico lo que quería desde el nacimiento era la bendición, el papá lo llamó erróneamente estafador. Y así es, eso fue lo que precisamente le ocurrió a Esaú. Si podemos buscar en la historia, vemos que Esaú y Jacob eran hermanos, ¿okay?, de la misma mamá, y entonces desde el vientre de su madre ellos estaban luchando por la bendición del primogénito. Por esta causa, desde el vientre ellos ya estaban peleando, ¿eh? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El papá, en su corta visión espiritual para el momento, no pudo entender que el chico Jacob lo que él quería era ser el que pudiera obtener la bendición, y por eso aparecía su mano trabada en la del tobillo de su hermano. El papá no lo vio así y se formó una opinión propia, y por eso le llamó Jacob, que quiere decir estafador, quiere decir embaucador, tracalero, en fin. Bueno, dice la escritura que Esaú se dedicó a ser un cazador, era de espíritu aventurero, mientras que Jacob era un hombre reflexivo de su casa, de su hogar. Fíjense lo tremendo, el nombre no concuerda, el nombre que el papá le puso, con las verdaderas características de Jacob. Y fue tan tremendo este nombre tan errado que le colocó sobre su vida, que eso lo afectó a él para siempre. Más bien, en vez de ser el tracalero, su tío era el que lo tracaleaba. Pero sigamos hablando de la historia de Jacob y Esaú. Jacob estaba preparando un buen día un guisado de caraotas rojas, y Esaú llega de andar por allí y no consiguió nada para cazar y tenía mucha hambre, y le dice a Jacob: dame un poco de ese guisado que estás preparando. Y Jacob le propone negociar la primogenitura. Esaú dice: ¿y a mí para qué me sirve la primogenitura? Tómala. O sea, no la valoró. Pero para cuando el momento de la bendición, su mamá, la mamá de ellos dos, ¿verdad?, coloca sobre el cuerpo de Jacob piel de animal velludo, para que su papá, que estaba ciego, no pudiera detectar que él no era el primer hijo, para que se confundiera y entendiera que fuera Esaú. Entonces, cuando Isaac declara la bendición, la declara sobre Jacob, y luego Jacob se va. Cuando Esaú llega, resulta ser que el papá le dice que ya no hay más bendición, que alguien entró primero, y es allí cuando Esaú cae en cuenta lo que había perdido. Él había negociado la primogenitura, y aunque la procuró con lágrimas, dice la escritura, y que el lloro fue amargo, no podía recuperarla. Entonces aquí nos podemos dar cuenta a través de esta historia que el llorar, el gritar, el berrear por una situación que estemos atravesando no nos va a llevar al verdadero arrepentimiento. Porque si seguimos viendo a lo largo de la historia, dice la escritura que Esaú se convirtió en un agobio, en un
fastidio para sus padres le hizo la vida imposible a su papá y a su mamá, uniéndose a mujeres extranjeras, paganas, idólatras. O sea, que en Esaú no existía un verdadero arrepentimiento. Eso no cambió su conducta ni su forma de ser. Sencillamente fue un lloriqueo, fue una depresión del momento, fue un pesar, pero eso no lo llevó a cambiar de conducta. Entonces, en esta parte concluimos que no es por sentimentalismo. Entonces, el arrepentimiento, ¿verdad?, no puede ser una enmienda o un paño tibio, paño de agua tibia que colocamos. No. El arrepentimiento no es un borrón que tú aplicas, como cuando tú estás escribiendo en un cuaderno algo, ¿verdad? Y resulta ser que no era lo que tú querías, o te das cuenta que hay un error que está mal y buscas una borra y la borra estaba sucia y tratas de borrar, no te diste cuenta y lo que lograste fue un gran borrón, una mancha horrible, una mancha que denota, que hace ver que estabas equivocado y que cometiste un error. O como cuando lo haces al lapicero y ya no hay vuelta atrás, entonces buscas este elemento, liquid paper, esta herramienta o corrector, y colocas esa mancha blanca allí que ni siquiera contrasta con lo blanco del cuaderno. Se nota que hubo allí una corrección, una mancha. Y la idea es lograr borrar todo vestigio del mal o de lo malo que hayas hecho. Es como cuando el autor de un libro, después de haberlo creado, que ya el libro le falta poco para estar en la calle, o que ya salió del editorial, él prepara una parte del original donde está el error y una parte corregida, hace una página y lo coloca al final de la contraportada del libro, y esto es lo que nosotros conocemos como fe de erratas. Entonces, para mí en lo particular, cuando yo veo un libro que tiene ese parche, ya uno lo ve con desconfianza, pues. Uno lo ve antiético, antiestético, y siempre he pensado que lo mejor es sacar una nueva edición de dicho libro. En fin, por esta razón, el arrepentimiento no puede ser una enmienda, tiene que ser algo mejor. Tampoco es un parche que se coloca, ¿verdad? Dice la escritura en Mateo capítulo 9, verso 16, esta vez utilicemos la Biblia de la versión viviente. Dice la escritura: nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y la ruptura o la rotura se hace peor. Me llama la atención como lo describe en Lucas capítulo 5, verso 36. He tomado parte de este versículo, no lo voy a decir completo porque es igual al de Mateo 9, 16, pero hay una parte que destaca, que a mí me gusta. En el verso 36 dice: el remiendo del nuevo no armonizará con el viejo. O sea, no armoniza, no compagina, no cuadra. Es como esta gente, claro, Yeshua lo decía desde el punto de vista de la ley, como los judaizantes de antes y de hoy día, que ellos piensan que el Nuevo Testamento es un parcho renovado del viejo. Y no es así, porque el mismo la ley mosaica a la que ellos realmente se refieren no es completamente
lo que llamamos la Tanaj o las escrituras que abarcan el Antiguo Testamento. La ley mosaica fue dada al hombre en el monte Sinaí 2800 años después de Adán. Después que ellos salieron de la tierra de Egipto, que duraron varios días en el desierto, sube Moisés hasta arriba del monte Sinaí y recibe las escrituras. Cuando baja, él trae lo que comúnmente llamamos la ley mosaica, que son todos los preceptos de la ley. Y eso es una añadidura. Ahora muy bien, ¿cómo haces tú aplicarle un parche a una añadidura? Es totalmente ridículo. No funciona. Una añadidura a otra añadidura, o una añadidura de algo nuevo a una añadidura de algo viejo, no cuadra, no compagina, no funciona. Por eso es que Yeshua se los hablaba claro a todos esos líderes, a todos esos maestros de la ley que estaban errados, pero como su mente no estaba clara, también él les habló de los odres, porque su mente eran como odres viejos. Cuando venía la frescura del Espíritu Santo, del vino nuevo, ellos no lo iban a entender y tendrían que romper su esquema, su visión, su manera de pensar para poder dar entrada a lo nuevo, cosa que lamentablemente nunca ocurrió. Pero volvamos al caso que estamos estudiando. Lo que la Escritura quiere decir es que como nosotros colocamos un remiendo a algo malo que hemos hecho, la marca va a quedar allí, el borrón va a quedar allí. La gente, en vez de olvidar el asunto, de dejarlo atrás, lo va a recordar siempre. Entonces, nosotros tenemos que entender que con esos remiendos o con esos paños nuevos sobre esa situación que hemos hecho mal, no va a funcionar. Así como dice en Romanos capítulo 10 verso 4, que dice que ya Cristo cumplió el propósito por el cual se entregó la ley, para aquellos que todavía persisten en creer que la ley aún está vigente y que Cristo no vino a abrogar la ley. En Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Ya Cristo cumplió con el propósito por el cual fue enviada o fue traída la ley. Entonces, como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justo. Esa es la verdad. Y cuando hablamos en Hebreos capítulo 8, verso 13, de que Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que el antiguo pacto de plano ya queda obsoleto y su tendencia es a desaparecer. Entonces, cortemos con lo viejo, cortemos con el pasado, cortemos con situaciones de pecado que hasta el día de hoy nos afectan. Hagamos con cosas buenas el borrar lo antiguo, porque para que alguien nos pueda perdonar por algo malo que hayamos hecho, tenemos que borrar la huella de ese pasado. Y aunque parezca imposible, sí se logra, y más adelante lo vamos a seguir viendo a través de las Escrituras. Entonces, tenemos que entender que el arrepentimiento, por lo tanto, se refiere a un teshuvah, un rectificar, un retractarse. Desde la concepción del pensamiento judío, teshuvah es rectificar, retractarse, tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. Eso lo podemos conseguir en Hechos capítulo 3, verso 19 al 20. Entonces, el verdadero arrepentimiento, claro, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y allí la palabra arrepiéntanse es la palabra metanoeo, que es pensar diferente, reconsiderar. Pero cuando lo vemos desde el verdadero concepto, desde el pensamiento judío,
El Teshuvah tiene que ver con el volver de un camino equivocado al camino correcto. Implica un cambio que tiene lugar en la manera de ver las cosas y por consiguiente la conducta que acompaña a dicho cambio. Cuando el judío entiende lo que es el verdadero Teshuvah, está hablando de un cambio de mentalidad que se refleja en la conducta de lo que él está haciendo, cosa que no ocurre en el metanoeo, porque el metanoeo simplemente es un cambio de pensar, de reconsiderar, simplemente un pesar, pero queda hasta allí. Tenemos que entender cuál era la situación que estaba atravesando el pueblo de Israel de aquel tiempo. El pueblo de Israel estaba oprimido desde el punto de vista militar y económico por Roma, pero desde el punto de vista educativo, de la forma del pensamiento, del idioma, se estaba manejando desde el punto de vista griego, porque ellos estaban sitiados desde ese punto de vista por el conocimiento griego. En sí, en el pueblo de Israel, para aquel entonces se hablaba el hebreo, el griego y, por supuesto, el idioma que se manejaba en Roma. Con esto no estoy queriendo ponerme del lado de un idioma en específico. Lo que quiero decir es que el Nuevo Testamento fue escrito, por supuesto, en griego, pero desde la mentalidad del pueblo de Israel, de su idioma, su cultura, su idiosincrasia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Nuevo Testamento llegó, para nosotros los que hablamos del habla hispana, a través de las distintas versiones, entre una de ellas Reina Valera, conseguimos ya un texto del Nuevo Testamento donde el pensamiento ya ha sido influenciado. Entonces, por eso muchas veces, por eso es que realizamos estas enseñanzas, porque necesitamos retornar al original para entender lo que el espíritu del autor quería reflejar y dar a enseñar. Entonces, cuando estamos hablando en Hechos capítulo 3, del 19 al 20, dice: por lo tanto, arrepiéntanse. Ahí la palabra arrepentirse, como ya lo dije, es teshuvah, es rectificar, es retractarse. El griego, claro que sí, nos arroja varias luces. Nos habla de un metanoeo, de un cambio en la manera de pensar, una transformación en la manera de pensar. Claro que en el griego se queda en la transformación del pensamiento, pero desde el punto de vista hebreo, no solamente es la transformación en la manera de pensar, sino en la manera de actuar. Por consiguiente, también allí aparece la palabra volverse. La palabra volverse o vuélvanse es una palabra griega llamada epistrefo, que significa revertir. Escucha la palabra revertir, cambiar, retornar. Tiene que ver con retornar a Yahvé para que sus pecados sean borrados. Escúcheme bien. Borrado quiere decir que no queda ni una huella de eso. No significa que hay un borrón, que hay un parche o que es algo que se limpió. Pero siempre lo que se limpia, muchas veces, si no lo haces bien, quedan detalles, que es de lo que nosotros nos tenemos que cuidar, más si hay un acto de arrepentimiento. Entonces, estudiando un poco más profundo, entendiendo desde el punto de vista de lo que estábamos hablando,
tiene una razón, tiene un propósito, tiene un fin. Y la razón es para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Cuál es el objetivo? Que el tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Señor a refrescar a nuestras vidas. En primer lugar, notemos la palabra refrigerio. La palabra refrigerio, bueno, cuando nosotros lo vemos desde nuestro idioma, nos imaginamos una mesa allí, como cuando hay un coffee break en medio de una conferencia. Usted se imagina las galletitas, el café, el té, el refresco, un coffee break, unos 10 minutos, donde allí usted, recobra fuerza. Muy bien, siguiendo este ejemplo, el refrigerio tiene algo que ver con eso. Allí aparece la palabra hebrea nafash, que significa ser soplado, refrescado por corriente de aire. Imagínese usted cuando viene cansado del trabajo, del ambiente, de tanta situación, tanto problema que se encuentra, y usted entra en una habitación allí refrescante, aire acondicionado, oye, la comida a la mano, usted siente que está siendo refrescado, que está siendo aliviado. ¡Qué bueno! Bueno, también allí está la palabra anapsusis, que es la palabra recobrar fuerza, nuevo aliento, revivir. Entonces, hagamos un repaso. Dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El objetivo es que el tiempo de refrigerio venga. Pero ¿cómo va a venir el tiempo de refrigerio que viene de la presencia del Señor a establecerse en nuestras vidas cuando ese pecado no ha sido borrado? Y no ha sido borrado es porque nuestra manera de seguir comportándonos sigue siendo igual o aún peor. No se ve ningún cambio y pareciera que estuviéramos machacando, pisoteando sobre la misma situación y sobre la misma herida. Entonces la persona afectada no ve que hay un cambio. La persona se siente aún más agredida. El dolor es más profundo. Usted no logra consolar con ninguna situación que haga porque lo hace a medias. No hay una transformación completa. Quizá hay un cambio de mentalidad, pero ese cambio de mentalidad es vacilante porque tiene el mismo pensamiento, como dicen los letreros de la bodega: hoy no fío, mañana sí, y usted mañana lo vuelve a leer. Entonces, no se produce un cambio en la manera de pensar completamente y mucho menos en la manera de vivir. Y al no estar eso consono, el pecado permanece allí. No solo el pecado, la situación que tú hayas cometido contra alguna persona, la agresión, permanece allí viva, permanece constante. No solamente desde el punto de vista de un recuerdo, sino que te afecta y sigue afectando no solamente a esa persona, sino a los demás que lo rodean, y te afecta a ti mismo porque no sales de ese círculo vicioso. Entonces es necesario que venga de la presencia del Señor ese tiempo de refrigerio, no solamente en nuestras vidas, sino a la persona que está siendo afectada. La libertad instantánea y progresiva la podemos notar, fijémonos bien, en la forma en cómo Zaqueo resolvió su situación, su problema. Fíjense que Zaqueo, este era un hombre bajo de estatura. Él oyó hablar de Yeshua el Mesías y se subió a un sicómoro, a un árbol, para verlo pasar. Y dice la Escritura
que cuando Yeshua iba pasando, lo mira y le dice: Zaqueo, baja de allí porque es necesario que yo hoy more en tu casa. Muy bien. Entonces, fijémonos en algo bastante importante que muchas veces no hemos analizado. Cuando estuve investigando profundamente lo que significa el nombre de Zaqueo, como les decía, estaba investigando y encontré en el Strong H2141 la palabra Zakai, que significa sincero, limpio, puro, transparente. Entonces, Zaqueo era un hombre transparente, limpio, puro, tanto así que él fue capaz de ponerse de pie y dijo ante todos los presentes: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Fíjense bien, ¿dónde estaba Zaqueo? Dice la Escritura que Zaqueo primeramente se subió a un sicómoro, a un árbol, a ver pasar a Jesús. Este árbol era una variedad de higuera, ¿verdad? Y se subió desde allí, porque él era corto de estatura, se subió a ver pasar a Jesús. Yeshua, el Mesías, le dice: bájate de allí, que es necesario que yo hoy esté en tu casa. Total que después de haber cenado, él se para de la mesa y delante de todos los presentes realiza un acto que no todo el mundo tiene la valentía de hacerlo, que es reconocer su situación, reconocer que se ha equivocado. Y dice la Escritura, esta vez vamos a estar utilizando la versión textual número 4, en Lucas capítulo 19, verso 8, dice: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Fíjese bien lo que dice: he aquí, Señor. O sea, en este momento, ahora, de una vez, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Fíjense que tengo resaltada allí en la diapositiva la palabra doy y la palabra restituyo. ¿Por qué hago este marcaje? Porque en otras traducciones aparece, en vez de doy, aparece la palabra daré. Y en vez de restituyo aparece la palabra restituiré. ¿Qué pasa con eso? Que cuando la persona lo lee, instantáneamente, debido a su actitud mental que ya tenemos grabada desde hace años, se activa en nuestra mente en el asunto de la postergación, de dejar todo para después. Tanto así que llega un momento en que nos ponemos a pensar: bueno, sí, es verdad, reconozco, no debía haberlo hecho de esa manera, lo lamento, perdóname. Y bueno, mañana yo restituiré el daño. No. Tiene que verse un movimiento ahora, ya, el cambio es ahora, no puede haber postergación. Hay un dicho que dice: no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Ahí sí cabe ese dicho en nuestra cultura, pues en la cultura del verdadero arrepentimiento. Es como que yo fuera con mi hijo a la calle y nos dispusiéramos a jugar béisbol. ¡Wow! Y le paso la pelota y él le da un batazo. Y yo, en vez de gritar jonrón, me llevo las manos a la cabeza y se oye el estallido. Los vidrios. O sea, cayó en el parabrisas del carro de un vecino.
y el carro no estaba afuera, estaba dentro en el garaje. Lo que pasa es que la pelota cayó y le partió el parabrisas. Entonces, en nuestra mente y en nuestra cultura, como el vecino él es cristiano, el vecino él es evangélico, y yo le pido perdón, eso se queda hasta allí, pues. Y no solamente con cosas así como la de romper un vidrio. A veces usted, ama de casa, le presta a la vecina un secador de pelo y se lo devuelven dañado. Una cocina eléctrica, un tostiarepa, en fin, se lo devuelven dañado o usted lo devuelve dañado. Entonces usted piensa que porque el vecino es cristiano, porque es evangélico, pero usted está pidiendo perdón, usted está pidiendo disculpas, eso se resuelve hasta allí. No. En el caso que le estoy hablando, ¿qué debería hacer yo? Agarro un metro, mido cuánto mide el parabrisas, me voy al lugar donde venden el parabrisas, busco el mejor parabrisas y restituyo, reembolso. Pero eso sí, voy a buscar el mejor parabrisas, un parabrisas donde yo pueda restituir no solamente el objeto como tal, sino el tiempo perdido, la molestia que he causado a ese vecino. Y es allí donde verdaderamente quedaría borrada la mancha de esa situación que no debió haber ocurrido. Pero si usted, porque es más económico, usted lo lleva a un sitio donde se repara. Muy bien, hay lugares donde se ve que el vidrio lo reparan, pero queda marcado, queda esa mancha, como estuvimos diciendo en diapositivas anteriores. Usted está colocando un parche, usted está colocando una marca, usted está dejando un borrón, y cuando el chofer se vuelva a sentar en su posición y esté manejando, va a ver las marcas, va a ver el borrón y se va a acordar de ese desgraciado que le partió el vidrio, que le partió el parabrisas. Entonces usted necesita que eso quede totalmente borrado. Entonces, lo mismo, ama de casa, si dañó el secador de pelo de la vecina, restitúyalo, reembolselo. Pero trate de que eso usted lo pueda restituir de tal manera que no quede huella de esa situación que estuvo pasando. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Usted tiene que mostrar ese verdadero cambio. Y ese verdadero cambio se demuestra con acciones que concuerdan, que son acordes. Muchas veces nosotros pensamos, pero Dios mío, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Y no nos hemos dado cuenta de que hemos sembrado mal y estamos cosechando mal. Es como el que asiste a un lugar a pagar la luz, el teléfono, una cola en el banco, y siente que como que lo están peloteando, se siente que se están haciendo loco con él, y que le piden papeles y le piden requisitos, le hacen como más difícil el trámite. Pero es que usted no se acuerda que en otras oportunidades, cuando usted era gerente de una empresa o cuando trabajaba en un lugar, también peloteaba a la gente por su cargo burocrático. Entonces, ¿para qué suceden estas cosas? Para que usted recuerde y sepa que sembró y que está cosechando ahora. ¿Pero para qué? ¿Para que actúe en venganza? No, para que cambie su manera de pensar, su manera de accionar, y comience a partir de ahora a realizar una nueva siembra.
como dice acá el eslogan que estoy colocando, si no te gusta lo que cosecha, cambia lo que siembra. Entonces, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En Mateo capítulo 3, verso 8, dice: si ustedes, vamos a estar leyendo la versión Kadosh, la cual estoy utilizando porque la vi más clara. Si ustedes en verdad se han vuelto de su pecado a Yahvé, produzcan frutos que lo demuestren. O sea, el fruto que lo demuestre tienes que producirlo, tienes que hacerlo, tienes que ejecutarlo y por lo tanto tienes que llevarlo a la acción. No es algo que viene de la nada. Tiene que haber un movimiento, un accionar que concuerde con la disposición mental que tú tienes de cambiar. Es como el que ha salido de prisión, o como el borracho: no vuelvo a beber más, no vuelvo a hacerlo más, no vuelvo a robar más, y al rato tú lo ves bebiendo otra vez al día siguiente. Entonces ahí las acciones no concuerdan con su sentimentalismo o con su disposición mental. Debe haber un cambio. Entonces, vamos a verlo desde el texto original griego. Dice, seguimos con la lectura de Mateo 3:8. Dicen: hagan por lo tanto, hagan. Ahí vemos la palabra hacer. Hay que hacer, hay que construir, hacer de nuevo. Por lo tanto, frutos dignos del cambio de la disposición mental que dijiste que tenía. Eso me recuerda segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si eres una nueva criatura, si estás completamente arrepentido, entonces tus acciones tienen que ser acorde con este cambio de disposición mental que tú has dicho y has propuesto tener. No puede ser más una estafa para el reino. Tiene que haber un cambio que se palpe, un cambio que se vea, que todo el mundo pueda decir: oh, este hombre o esta mujer, wow, de verdad cambió, porque sus obras ya no son las mismas que las primeras. Ahora lo que habla es de construcción, y no solamente lo habla, sino que sus hechos lo dicen. Pero qué lamentable es aquello de que cuando se habla de un cristiano, oye, qué terrible. Lo que se escucha más son sus malos testimonios que la disposición mental de cambiar que supuestamente traía. Entonces hacemos que el camino de la verdad sea blasfemado. Entonces nosotros tenemos el cambio, tiene que estar principalmente en nosotros, en los que ministramos la palabra, en los que la hablamos, en los que somos una imagen pública. Tenemos que mostrar que en nosotros hay un verdadero arrepentimiento. No nos podemos quedar como en la comiquita esta del mundo de Bobby, que todo se quedaba en la imaginación del niño y cuando reaccionaba, no, tiene que haber un cambio, no solo en la disposición mental, sino en lo que hacemos, en cómo actuamos, en cómo hablamos, porque de todas esas cosas nosotros vamos a dar cuenta. Todos aquellos que no solamente los que ministran la palabra, los que también la conocen. No, pero es que yo solamente, no tienes excusa. Tú conoces, has oído, sabes de la verdad y tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento, algo que pueda ser palpable, que se vea que es de construcción, de edificación para la vida de las personas. No podemos seguir dañando más a las personas. Y aprovecho de decirle a las personas también que han recibido malos testimonios, que muchas veces esto ha sido producto
de la mala enseñanza que se ha vivido, porque se enseñó en el evangelio de que simplemente se perdona y se pide perdón y listo. No, debe haber restitución. Usted tiene que restituir, usted tiene que reembolsar, usted tiene que volver a comprar para que el testimonio de su vida dé verdadero fruto de cambio. Entonces, no se trata de un cambio a medias, tiene que ser un cambio completo, un cambio completamente genuino, donde se vea el esfuerzo de la persona de que en verdad está cambiando, de que en verdad hay una transformación en él. En Efesios capítulo 4, verso 28 dice: el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estamos utilizando en esta ocasión la versión Reina Valera del 1995, más actualizada. Pero vamos a poner atención un poco en esta escritura. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 28. El que robaba no robe más, coma. Y lamentablemente después de esa coma, o antes de esa coma, mejor dicho, hasta allí es que se queda la mayoría. Ya no robe más. ¡Ay, el hermano tan bueno! Ya él no robó más, él se convirtió. Ahora va a la iglesia, ayuna, canta coritos, brinca, hace de todo. Pero no muestra un verdadero cambio. Anda de casa en casa, quizá metiéndose en chisme, metiendo a los demás en problemas. Entonces hay un cambio, pero es de que ya no robaba más, sino que ahora se mete en problemas y en chisme. Tiene que mantener su mente y su cuerpo en funcionamiento, ocupado, porque si no, se va a meter en otro tipo de problemas. Entonces, no nos podemos quedar de la coma hacia atrás, sino que hay que seguir de la coma hacia adelante. ¿Qué dice? Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Por qué? Porque antes hacía con sus manos lo malo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con cuál objetivo? Con el fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque, ¿qué de bueno tiene o qué manifiesta un cambio donde sencillamente la persona dejó de hacer algo? Hubo un stop, paró, pero eso no garantiza que revirtió el proceso. Eso no garantiza que hay una restitución desde el punto de su vida hasta restituir a las demás personas a las cuales él ha afectado. Eso es como cuando alguien habla mal de una persona y se arrepiente, entre comillas. Bueno, y va a la persona y dice: mira, Antonio, hablé mal de ti, perdóname. Yo le diría: ya va, espérate un momentico, yo te puedo perdonar, pero lo que demuestra verdaderamente que tú tienes un arrepentimiento genuino es que tú vayas a todas las personas con las que tú hablaste mal de mí y reivindiques mi vida. Esa es la idea. Pero muchas veces, después que dejamos un desastre, es que queremos venir a resolverlo de la manera más sencilla y más simple. Así como tuviste el valor de ir a cada persona y hablar mal de mí, estoy hablando de un ejemplo, tienes que tener el mismo valor de volver a cada una de esas personas a restituir mi vida, a restituir mi testimonio. Esa es la idea. Entonces, dice la escritura: el que robaba no robe más, sino
que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Esa es la idea. Y el trabajo tiene que verse desde el punto de vista del esfuerzo, que una persona que se está dedicando, de que de verdad hubo un cambio, una transformación en él. Esa es la idea. En fin, en conclusión, si usted llegó tarde, salude. O si viene llegando, hay muchas personas que tienen por costumbre ni siquiera saludar. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es evangélico? Y ni siquiera saluda, ni da buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando llega. O sea, no se le ve cambio. Entonces deberíamos reflexionar en esto. Si llegó, salude. Si va, despídase. ¿Por qué le cuesta despedirse? Si abrió, cierre. No, hay gente que llega y abre la puerta y entra como perro por su casa. Como en algunos lugares que la gente son tan abusivas que hasta abren la puerta de la nevera. Son pasados de confianza, ¿verdad? Si pidió prestado, devuelva. Ay, no, perdió. Ni se acuerda de lo que le quité prestado. No, no debe ser así. Debe mostrar que usted ya es una nueva criatura, una nueva persona. No apelar al olvido de otras. Tiene que mostrar un verdadero arrepentimiento. Si rompió, reembolse. Compre de nuevo. Diga, aquí está, mira, el vaso de la licuadora que era de vidrio, te lo partí. Y aquí está. Al vecino, a la amiga, te dañé. Amiga, mira, te dañé el secador de pelo. Aquí está. Compró. Pague. No se vaya sin pagar. Una vez me pasó a mí. Me estoy dando cuenta de que yo estoy comprando unas cosas a que los chinos y yo veo que él está marcando un solo paquete de vasos y yo estaba comprando 2 paquetes de vasos. Pero en mi mentalidad no, porque esos son unos desgraciados chinos. Los chinos no merecen que uno sea honesto con ellos y tal. Y Dios diciéndome, dile al chino que estás agarrando un paquete de vaso de más. No, pero ¿por qué, Dios? Si tú sabes cómo son los chinos, que cuando ellos no tienen para darte el vuelto, el cambio, hasta te dan un caramelo. Esa gente es injusta. Los chinos son unos desgraciados y tal. No. Esa no debe ser la mentalidad. La mentalidad, y dice la Escritura, que en nosotros los cristianos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y así el Señor de gracia estará con nosotros. Entonces, no nos vayamos sin pagar. Cancelemos las cuentas. Ensució, limpie, sea considerado. El plato donde comió viene de afuera, está lloviendo y viene pasando por la entrada de su casa. Quizás su esposa ha limpiado y entonces viene con los pies sucios y ensucia el piso. Oye, si ensució, limpie. Sea considerado, lave el plato donde come. Muestre arrepentimiento, desarmó. Esto nos ocurre mucho a nosotros los hombres. Nosotros somos expertos desarmando, pero armando nos sobran los tornillos. No, arme bien las cosas. Y si no logró armarlo, amigo, compre nuevo. No le queda de otra. Si no sabe hacer, entonces no critique. No esté hablando de más. No, eso es muy fácil criticar.
Pero ¿acaso tú estás en la posición en la que está esa persona? Si sencillamente no estás ahí es porque no tienes la capacidad. Y así nos sucede muchas veces a nosotros. Hablamos, criticamos al otro, pero estás tú en esa posición. Ay, si yo fuera el presidente de la república, hiciera esto, hiciera aquello. Pero no eres el presidente, papá. No, si yo fuera el encargado de esa fábrica, yo haría. No estás en esa posición. Ay, si yo fuera el que estuviera manejando, mire ese idiota cómo hace esto, pero no estás manejando. Entonces no critiques la posición en la que están los demás. Dice la escritura, primero mírate la viga, una viga gigantesca que tienes en tu ojo y quieres sacar una pajita que está en el ojo de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino o quizás de tu propio enemigo. De hecho, tienes que resolver hasta los problemas con el enemigo, porque eso te tranca la finanza. Mateo capítulo 5 te lo dice, deja allí tu ofrenda, anda, reconcíliate y luego presenta tu ofrenda. No vaya a ser que en el camino, ¿verdad?, te entreguen al alguacil y del alguacil en la cárcel y no saldrás de allí, de ese estado de amargura, de opresión o de los atormentadores hasta que pague, hasta el último cuadrante. Eso es lo que dice la escritura. ¿Ves cómo funciona? Entonces no lo toques, no te metas en deuda, no te metas en problemas, porque eso lo que hace es dañarte, meterte en problemas y tienes que pagarlo de nuevo. Tienes que pagar y no estás en contacto. Y eso es como mucha gente que a veces le gusta quitar cosas prestadas, pero no tiene la capacidad como para restituirlas. Hay cosas que usted sabe que no debe quitar prestado, y también le digo a todos aquellos que son muy manos sueltas para prestar, hay cosas que usted no puede prestar. ¿Por qué? Porque si alguien se lo está pidiendo prestado es porque no tiene la capacidad de comprarse uno propio. Entonces te va a comprar el tuyo cuando se te dañe. No lo puedes prestar. Así de sencillo. Y te evitas problemas. Habló. Hágase responsable de lo que dijo. Mantenga su palabra. Diga, sí, yo fui, me equivoqué, lo siento, lo lamento, perdónenme. Porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado. Pero no diga que fue mentira lo que dijo. No diga que fue en broma. No se explique. Salga siempre hacia adelante con la verdad. Tiene que decir la verdad. Claro, agradézcalo. Hay gente que, no son agradecidos, pero con nada. No ayudan a nadie, no agradecen a nadie. Y uno tiene que ser una persona agradecida. ¿Para qué? Para tener las puertas abiertas. ¿Sabía usted que usted está a 2 personas de conseguir lo que usted necesita? Claro. No, tú sabes, yo conozco un amigo que es abogado, que te puede ayudar con... Siempre usted a 2 personas de la solución, el problema y situación que usted vino a ayudar. Si no vino a ayudar, entonces no estorbe. Hágase a un lado. No ocupe espacio y tiempo de los demás. Sea más bien alguien de bendición que genera ayuda. No le pertenece, entonces pida permiso. Es importante ser una persona que haya cambiado, que no sea un abusador. Eso de hacer las cosas sin pedir permiso no debe continuar más en sí, porque no solamente daña la suya, daña la de otros también. Se reconozca que se corrija. No hay nada más bonito y sencillo de alguien que cuando se equivoca corrige. Y lo cortés no quita lo valiente, amigo. Si se equivocó, reconozca, mantenga su frente en alto, corríllese delante de la presencia del Señor y de la persona que usted se tenga que humillar. Con su frente en alto, usted diga, sí, me equivoqué, lo reconozco y corrija, pero eso sí, sin dejar huella. Si prometió, cumpla. Eso de estar dejando empeñada la palabra, o como hoy día es muy fácil,
Usted dice, bueno, sí, nos vamos a encontrar en la Plaza Bolívar. ¿A qué hora? A las 8:30 de la mañana. Entonces la persona va y si es de esas personas que les gusta ser cumplida, a las 7:30 ya está en el sitio. 8:30, 9:30 y la otra persona no ha llegado. Oye, qué horrible. Horrible es eso. Esperar por alguien irresponsable. No, si usted prometió, cumpla, por favor. Sea un hombre de valor, como la canción esa que dice, hombres de valor que cumplan promesas. Eso es lo que necesitamos hoy día. Hombres y mujeres de valor que pongan en alto la palabra del evangelio. Papá decía que antes, y eso no tenía nada que ver si eras cristiano o no eras cristiano, tenía que ver más que todo con la honorabilidad de la persona. Antes se hablaba de que la palabra era un documento. Mi papá decía, no, la palabra, cuando uno da una promesa, mi palabra es un documento. Así decía mi papá. Mi papá también dice, yo no compro nada que no tenga partida de nacimiento. Eso, hermano, de estar comprando corrobada, que muchos lo disfrazan. Ay, hermano, tremenda bendición, mira, se lo compré a tal persona. Mire, si no tiene partida de nacimiento, mi hermano, eso fue robado y usted se está convirtiendo en un cómplice de lo robado. Busque, indague, investigue. No se convierta en cómplice. Y de verdad ama a alguien, dígalo con amor y en la educación del Señor. No, pero es que yo hablo así. Pero ¿sabes? Una verdad mal dicha se convierte en una mentira. Que tú tienes que hablar con amor, en disciplina y mansedumbre del Señor. Pero si todo de mala gana, con esa mentalidad de religioso, donde hace oprimir a las personas, a los que tienes a tu lado, a tu propia familia, con la que yo hablo así, yo, entonces no has muerto a tu antigua manera de ser, no has muerto a tu pasado. Entonces si tú dices que tú hablas así, que tu carácter es así, es porque nueva criatura, no has nacido de nuevo y tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, para que tiempos de refrigerio vengan a tu vida y seas refregado por el poder del Espíritu Santo. Pero así no estás mostrando nada. En conclusión, damos gracias al Señor por su palabra, por esta enseñanza que hemos terminado en el día de hoy. De verdad, muchas gracias a todas aquellas personas por su atención. Recuerda suscribirte, me gusta, comparte a través de otras redes sociales. Si deseas hacer una donación amorosa sin ningún compromiso y quieres ayudar a la extensión, a la expansión del reino del Señor por toda la tierra, allí en la descripción vas a encontrar mi nombre, mi número de cuenta, para que si deseas sembrar, lo hagas sin ningún compromiso. Muy bien. Gracias por todo, espero haberles servido y hasta una próxima entrega a través de su canal Perspectiva Bíblica. Que Dios, el Señor Yeshua, ampliamente les bendiga y les multiplique, que el rocío de los cielos y la grosura de los carneros caigan en nombre del Mesías, Yeshua, único nombre que es sobre todo nombre. Chao. Dios me los cuide. Gracias.